Les doy la bienvenida al quinto y último encuentro de este ciclo del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Yo por ahora no voy a hablar exactamente del cierre, sino de unos elementos que se me aparecieron así como de la nada, que me parecieron muy interesantes, porque tal vez no hemos hablado de estos temitas. El primero es, bueno, ¿por qué este señor se está refiriendo tanto a los rastas? Eso me llamó mucho la atención. Pues primero habló de los rastas, de que de Sion. Eh, o sea, había varios elementos, pero resulta que el fin de semana estuve viendo The Legend de Bob Marley y cuando empiezan Yo y Yo, Marcus Garvey, el Ganja, yo decía, a ver, ¿cómo así que se están metiendo con mi lectura? ¿Qué es esto? Y entonces me puse como a explorar el tema y me pareció muy interesante. Resulta que o sea, toda la novela está permeada de este tema, y sería rico saber por qué, pero pues no lo sé, no, eso sí no lo encontré. Resulta que el rastafarismo se crea en Jamaica como una defensa de la justicia social. Voy a leer un poco las notas para que no me salga tan largo. Bueno, como una defensa de la justicia social contra Babilonia, que lo oímos mencionar permanentemente cuando hablan los rastas y cuando dicen que ese no es el problemita, que el problemita de toda la novela no es el problema de ellos, que ellos no están metidos ahí. Entonces, ellos hablan de un sistema universal corrupto o poder mundial que es Babilonia, que es de lo que hablan todo el tiempo, o sea, cuando hablan de las empresas, de lo que ellos están haciendo. Bueno, entonces eso es uno de los temas, ¿no? Los símbolos que ya los conocemos nosotros, entonces que son los rastas, que los mencionan ahí, el reggae, que no lo mencionan como tal, pero sí mencionan todo el tiempo la música dub, electrónica, no sé qué, es otro de sus símbolos. Y el otro, que ya lo sabemos más, el consumo de marihuana, que la llaman ganja en, en Jamaica, que es un nombre que proviene del Ganges como doctrina, ¿no? Como cuestión sagrada. O sea, me di cuenta de todo fue cuando nombraron a Marcus Garvey. Yo no sabía de Marcus Garvey. Resulta que la nave y el remolcador se llaman uno Garvey y el otro Marcus Garvey. Y entonces, obviamente, pues está mencionado muchísimas veces. Resulta que este señor era un periodista y empresario que el rastafarismo consideró profeta, específicamente por una frase suya que decía, mirad hacia África cuando un rey negro sea coronado, porque el día de la liberación está cerca. Ese señor fue el fundador de la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro y la Liga de las Comunidades Africanas o Panafricanismo. Entonces, no sé, le está haciendo un homenaje, lo está trayendo, ¿por qué? No, no me quedó claro. Bueno, otro tema es lo de Sion. Pues resulta que el, el rastafarismo tiene como, o sea, su personaje central es Haile Selassie, ¿cierto? Un emperador africano de Etiopía. ¿Cuál es la importancia de este señor? Pues que mientras él estuvo, o sea, Etiopía no fue uno de los países coloniales. En la época de Mussolini, en la época de Mussolini sí fue tomado por Italia, pero no fue uno de los países coloniales, ¿sí? Y este señor, Haile Selassie, entonces es considerado como una figura central allí. Con este señor vienen dos cosas. Uno, resulta que él es como la tercera encarnación de Yah, que también Yah, JH, es mencionado varias veces. Es la tercera encarnación porque la primera es por allá Melquisedec en la época de Israel, la segunda es Jesucristo y la tercera es Él. Entonces resulta que el 3 tenemos las Trillain, ¿sí? El 3 es un número importante
también en esta doctrina. O sea, todo eso me llamó muchísimo la atención. Bueno, ¿y por qué era importante lo de Sion? Porque resulta que este señor Haile Selassie es considerado un descendiente en línea directa del rey Salomón. Entonces, resulta que los rastafaris, pues los que están metidos en la doctrina, ¿no? Entonces dicen que ellos tienen que volver a Etiopía, así como los israelíes volvieron pues a Israel. No me quiero meter en políticas tremendas en este momento, pero el asunto es así. A nosotros nos sonaba Sion, Sion, pues sí, Sion tenía que ver. Entonces, me parece increíble cómo este señor metió ahí todos estos elementos como de ladito, no sé. Hay otra cosa interesante. Cuando hablan estos rastas entre ellos, hablan de yo y yo. Todo el tiempo están hablando de yo y yo. Pues resulta que ese es otro elemento central de la doctrina que me pareció además muy interesante porque, bueno, en lo que Loey dice que no debería traducirse a yo y yo, sino que hay en inglés tiene un sentido diferente como más subjetivo y quiere decir que cada persona tiene una unidad con Dios, ¿cierto? Entonces cada uno, todos son yo, todos son Dios y elimina la dualidad entre lo divino y lo humano. ¿Sí? Y aparte de eso, está el sentido de comunidad, que nos dimos cuenta cuando fueron a Sion, ¿sí? Que había ese sentido de comunidad. Entonces, pues me pareció muy interesante ese aspecto. Bueno, el segundo es la, lo de la organización de la colmena, ¿cierto? Que en los años 80 se estaba empezando a hablar de eso para el desarrollo empresarial, pero hasta ahora comenzaba, ¿no? Se usaba más como para hablar de los equipos, ¿sí? De que cada quien debía tener un rol, no sé qué. Entonces, acá también se vuelve central en lo que quiere hacer, no recuerdo cómo se llama, la fundadora pues de la tercera Aspul, que no quería hacer lo que estaban haciendo en su familia, ¿cierto? Sino que quería era que se volvieran eternos, pues que existieran siempre, pero a través de la inteligencia artificial. Y siempre hablaban de la organización de la colmena. Entonces, pues también me pareció como interesante esto. Ahora, un tema que me llamó la atención es lo de la inteligencia artificial que necesita un cascarón para manifestarse, para maniobrar, para hacer las cosas. Entonces, esto es curioso. Y entonces, por una conversación que acabo de tener, de que una persona, yo dije, bueno, pero en esa época, en los 80 ya se hablaba de la inteligencia artificial como algoritmos y todo, y entonces esta persona me dijo, ¿cómo así? Si HAL, o sea, HAL, el de 2001, es ya se estaba hablando, quiere decir Heuristically Programmed Algorithmic Computer. Entonces ya está hablando de la inteligencia artificial, hay una gran computadora, pero hay un algo que está ahí dentro de esa computadora, ¿sí? Entonces no sé ahí cómo relacionar esos dos temitas, no sé si también ahí hay un homenaje o por el contrario no lo hay, no sé, porque porque sí se parece mucho en el sentido de que tiene todas las funciones del cerebro, pero desarrolladas a una máxima potencia, ¿cierto? Que las cosas se pueden hacer muchísimo más rápido y con muchísima más exactitud, ¿sí? Entonces, pues bueno, quería traer como esos elementos que me parecieron interesantes y que no tienen o sí tienen que ver, no sé, con la trama y lo que queremos desentrañar de la historia. Pues gracias. Voy a comenzar por el final de tu comentario. Yo la primera vez que escuché acerca de las inteligencias artificiales fue a finales de el siglo pasado, porque yo siempre he sido como un friki de los videojuegos, me han interesado siempre y mucho,
Y en esa época, a finales de los años 90, estaba estaba sucediendo un cambio fundamental en los videojuegos y era, los desarrollos tecnológicos empezaban a darle mayor potencia a las consolas y, obviamente ya había un desarrollo, mm, avanzado en los juegos para computador. Y particularmente se hablaba de la inteligencia artificial en términos de los juegos, por ejemplo, como el ajedrez. ¿Cómo se lograba que, el juego de ajedrez en PC, pues, funcionara bien? Básicamente era puro desarrollo de inteligencia artificial. En ese sentido, claro, era como un programa complejo para resolver, digamos, ese problema de jugar con las piezas de ajedrez y tener la máxima posibilidad de jugadas dependiendo, pues, de lo que uno como usuario también hacía con el juego. Esa fue la primera vez que yo escuché el término inteligencia artificial en mi vida. Me pareció increíble porque, claro, yo en ese entonces, año, ¿qué será eso? 96 tal vez, pues yo no me alcanzaba a imaginar realmente cómo podría funcionar el juego de ajedrez. Uno se imaginaba como que simplemente era una cosa muy potente con un montón con todas las instrucciones posibles, pero ya sabemos que la cantidad de instrucciones posibles que se necesita para cada uno de los movimientos de las piezas de ajedrez tendría que ser un número que se sale de toda capacidad de cuenta. Entonces, que claro, no es como que es una base de datos de todas las posibles movimientos, sino efectivamente es un desarrollo de algoritmos. Eso no lo sabía en ese entonces, lo sé ahora. Em, sí, me parece que el tema de la inteligencia artificial, en términos de la ciencia ficción, pues ya nos dimos cuenta que viene de bastante tiempo atrás. Las novelas obviamente ya estaban hablando de ello, las películas ya estaban hablando de esos temas de y qué pasaría si un sistema computacional empieza a tener decisiones o empieza a tener como ciertos comportamientos, llamémoslo, humanos. Ese cuestionamiento pues ha estado ahí desde que se dieron efectivamente como ya desarrollos muy avanzados de la tecnología computacional. Pero digamos que en términos de lo real, fue a través de los videojuegos donde empecé a escuchar, del uso de las inteligencias artificiales para ese tipo de juegos que se necesita tomar decisiones. Y que efectivamente, pues, se sienta uno dentro del juego, pues, que es algo, eh, llamémoslo así, natural, o sea, como que no es algo como totalmente artificial y que efectivamente pueden haber, diferentes, mm, posibilidades de acción. Esa investigación que hiciste, María C, me parece interesantísima. Yo la verdad no había reparado mayor cosa en esa temática rastafari de la novela, pero pues ya que le hiciste semejante seguimiento como tan minucioso, me pone a pensar que yo creo que es un poco más que solamente hacer un homenaje a esa temática. Estaba pensando ahorita mientras que lo comentabas que, digamos, en las sesiones anteriores lo que nos dimos cuenta de la novela es que en términos de la estructura, en términos de la forma, de la composición de la novela, pues tiene mucho de la novela policíaca y de la novela negra, en términos de la manera como se construyen las situaciones y los personajes. A mí me parece, según lo que nos comentas, que mucho del fondo está basado efectivamente en en toda esa temática. Porque efectivamente aquí hay un elemento también de eh, cuál es el peligro finalmente de esta inteligencia artificial, Wintermute. eh, bueno, al final como la gran revelación de todas las revelaciones y es que Neuromante es una contrainteligencia artificial. Eh, que eso parece como la lucha entre Goku y Vegeta, pero bueno.
pensaba en ese tipo de cosas. Em, y que eso, como que ahí había un peligro y que entonces estos poderes supra, no sé, nacionales, como que todas esas temáticas que estaban por ahí rodando dentro de la novela, que eran, que digamos que nosotros lo estábamos ubicando, o por lo menos yo lo estaba ubicando a duras penas como el decorado de la historia principal, que era básicamente seguir a Case a través de lo que le mandaban hacer. Pero claro, me parece que ese es el elemento que le ayuda como a construir el entorno a William Gibson. Llegaría a decir como pues voy a utilizar todo ese conocimiento y le armo como el cascarón, digamos, a la historia de los personajes principales de la novela. Yo lo siento un poco más así y más allá de una de un solo homenaje o como simplemente llegar y decir como quiero hablar de esto porque simplemente quiero resaltarlo y ya, me parece que William Gibson se apoya bastante en la construcción de ese entorno con esas temáticas que tú nos acabas de señalar, María C. Y claro, eso obviamente le da pues un sustrato interesante a la novela, porque no es solamente como esta historia de estar entrando a esta matriz y entrar y salir y este ciberespacio y luego de las consolas, sino enmarcarlo como en un contexto, llamémoslo sociohistórico, eh, inventado para la novela, pero pues apoyado como siempre en algún elemento de la realidad. Eso por ahora. Nayarit. Sí, hola. Eh, pues ya ahorita mencionaste el tema de que aparece la identidad de Neuromante. Entonces, tenemos todo este viaje que hace Casey Molly para llegar por instrucción de Wintermute a encontrar a Neuromante con el propósito de fusionarse. Entonces, y explica, ¿no? Que el uno es el cuerpo y el otro es la personalidad. Y todo el tiempo Turing y los demás sistemas de seguridad están evitando que se encuentren porque temen el momento en el que se integren las dos inteligencias por la capacidad que van a tener. Y en el camino, pues nos meten toda esta violencia y estas escenas de cosas sin sentido, escenarios caóticos, mucho color rosado, porque parece que todo, en todos los capítulos vi la palabra rosado. Y hubo unos momentos en los que ya creo que lo había dicho antes María C. en alguna sesión previa, que esto es un guión. Entonces hubo muchos momentos en los que yo decía, esto es cinematográfico, sin ningún propósito narrativo, solo cinematográfico. Entonces los escenarios en los cuales están hiriendo constantemente a Molly, que la están interrogando, que incluso le rompen uno de sus lentes. Esta explicación, no explicación de cómo Case, usando el SIM-STEAM, es capaz de vincularse en el cuerpo de Molly para ver a través de ella y sentir un poco lo que ella siente. La explicación de cómo la estructura del flatline a la que Case llama Dixie, él lo está acompañando todo el tiempo para hacer el proceso de introducción del antivirus que está alrededor del escenario donde se encuentra atrapado el neuromante. Y por el camino entonces tenemos a Riviera golpeando, a Tres Jane diciendo cosas que no, o sea, es como si contara historias, pero a pedacitos, entonces no pegan. Yo sentía todo el tiempo, esto es estas películas en las que hay un mundo entre otro mundo, dentro de otro mundo, y entonces se va profundizando y deja todas las historias a medio contar, y después intenta recontarlas, pero falla. Y obviamente de ahí para allá,
sea, este libro es de comienzos de los 80s. Y yo soy una consumidora de todo el cine de ciencia ficción de los 80s y los 90s. Y de comienzo de siglo, ¿no? Entonces vi todas mis películas acá. O sea, todas las referencias de la Matrix. Y siempre, o sea, ¿qué es esta estafa de Matrix? Porque de alguna manera es lo mismo. Y sin embargo, al final cuando aparece Case viéndose a sí mismo en esa otra reproducción artificial, pensé en esos escenarios en los que la gente se duplicaba, pensé un poco en Tron, pero el eje era simplemente señalar que en algún momento habían creado dos inteligencias artificiales que estaban destinadas a integrarse, pero que por temor habían sido separadas y la una buscaba a la otra para mejorar su capacidad y en el camino usaron a distintos personajes. Un montón de escenas gratuitas e innecesarias, otra vez Linda, no sé por qué Wintermute, no, ni siquiera era Wintermute, o sea, ya no sé quién era el que estaba jugando con la imagen de Linda, porque incluso hay cosas que hizo Gibson, o no sé si es el traductor, pero es como decir ella. Sí, empiezan los capítulos, ella hizo, ella estuvo, ella vestía, ella, y uno no sabe quién carajos es ella hasta que por ahí dicen Linda. Yo, ¿qué te costaba? ¿Qué te costaba como escritor ser honesto con tu lector? Claro, porque no lo está pensando como una lectura, lo está pensando como una película. Entonces, pues si es una imagen, tú ya vas a ver que es Linda y no Molly. Pero si tú lo estás leyendo, vas a decir, esta es Molly, esta es Trillane, esta ¿quién es? No, no, es Linda. Otra vez Linda, ¿para qué la sacan si ya la han matado como 3 veces? Le aparece, le desaparece. Parece que el escenario en el que ella hizo esta jugarreta de robarse la computadora de Case para venderla, era trascendente porque la RAM era importante, una cosa que en ningún momento nos lo hicieron saber. Eh, Otra escena de sexo innecesaria, sí, o sea, pero otra vez con esto, o sea, qué quieres vender acá? La historia ya estaba chévere, no necesitas empelotar a Linda y ponerla otra vez a eso. Hay unos escenarios donde no sé cómo, o sea, puño estridente, ¿sí? Habíamos iniciado la historia hablando de que Puño Estridente era importante porque ahí habían salido Corto y había salido Riviera y Armitage y Wintermute usaba Armitage y consiguieron a Riviera porque puede ser más malo de los malos, pero para efectos prácticos podríamos haber prescindido de ambos. O sea, la necesidad de Wintermute de usar como un cuerpo de otra persona para hablar. Pero si en otros escenarios habías hablado por televisión o estabas susurrando, ¿por qué tenías que usar un cuerpo? O sea, eres una inteligencia artificial, pudiste usar cualquier otra cosa. No necesitabas un cuerpo. Esas referencias que hacía Armitage sobre cómo habían construido a Case. Al final, pues Case podría haber sido cualquier otro vaquero. Era como un cazador como un cazarrecompensas, ¿sí? Pensé en Lorenzo Lamas, el renegado. También cosas que sentí completamente innecesarias. Los saquitos de veneno en el cuerpo. Después desarrollaste tú tu propia enzima que te curó. O sea, ¿qué? Si era eso tan fácil, ¿por qué hacer tanto drama? O sea, si esto era posible. Eso de meterse en tantos huecos extraños, con pedazos de cosas como piezas robadas y metidas en un collage feo, ¿era necesario?
pues para movernos, no. Y entonces tenemos las naves y tenemos escenarios sin gravedad y después con gravedad. Todo eso sobraba. Si queríamos ver la historia era una inteligencia artificial necesita acudir a través de un humano que tenga la posibilidad de introducir un virus específico en un escenario específico para encontrarse con su otra mitad. Ya. Y la otra mitad se llama neuromante y tiene un significado. Ya, esa era la historia. Y en el camino metiste un montón de tramas que me prometiste que ibas a sacar y al final no tuvieron esa resolución. O sea, presentó como principal una historia que resultó completamente accesoria. Y lo que era importante, nos lo presentó como accesorio y al final no lo cierra claramente. Molly, que era un personaje tan poderoso, de repente la atrapan de la forma más pendeja, la lesionan, nunca sabemos si la matan o no, porque dejan eso como estaba atrapada, el otro le da semejante golpe, le rompe un ojo y, o sea, ¿en qué momento fue que esto pasó y por qué? ¿Cuál era la necesidad de mencionar? Eh, bueno, lo que decía ahorita María C., todo ese contexto Rastafari, pues Sion, todos los que estábamos a finales de nuestra adolescencia y comienzos de nuestra juventud adulta, estábamos viendo Matrix y a mí por lo menos me pareció una referencia completamente obvia, porque claro, es que en los 80s venían de todo este proceso de dar a conocer el mundo Rastafari fuera de su origen, ¿sí? Llegando a Babilonia. y precisamente una de las cosas que más especifican en Matrix es la necesidad de llegar a Sion como una tierra prometida. Sí, y una tierra prometida, incluso en esa película, en esas tres películas, todo el tiempo, sobre todo en la segunda, hacen mucha referencia precisamente a esa creencia de lo que es Sion y lo que importa. Pero para la historia, eran dos conductores de taxi que tenían mucha, mucha información, porque ellos estaban, era para conducir y como para arreglar, eran como los mecánicos, pero no nos dicen mayor cosa sobre ellos, entonces eran como personaje genérico con rastas 1 y personaje con rastas 2, y den palabras que tengan cierto contexto y ya. Entonces, quedé como con molestia por eso, porque siento que estaba dando mucho hilo y al final quedaron muchos cabos sueltos para contar una historia más sencilla que la hizo innecesariamente compleja. Pero también entiendo que era la moda, ¿sí? Que era el momento en el cual estamos empezando a explorar cosas y a imaginarnos cómo va a ser la inteligencia artificial, cómo va a ser Internet, cómo se va a sentir navegar en Internet, cómo se va a sentir si yo hago una versión de mí en Internet que a su vez se conecte con otra versión de mí, que a su vez se conecte con otra versión de mí, y esa posibilidad como de replicarse paralelamente y jugar con el tiempo, porque incluso hay un pequeñísimo momento en el que dice, solo pasaron 5 minutos, pero el otro ya lo sintió 5 horas. Entonces, todos estos juegos eran muy propios de la época, muy pertinentes, pero hoy ciertos lectores tenderíamos a sentir que hay como demasiado oropel en la historia, ¿sí? Demasiado. Sigue siendo un libro entretenido, sigue siendo una historia entretenida. Me parece que es bastante tramposo el escritor, porque mete muchas cosas
como que te están todo el tiempo haciendo ruido y tú no logras concentrarte porque no sabes realmente qué es lo que es importante, estás tú pescando en la lectura qué es trascendente y qué no. Entonces tú, por lo menos yo que soy rayalibros, rayaba y después tenía que volver sobre lo que había rayado para ver a qué le ponía bandera y a qué no, porque no sabía qué era importante y qué no. Entonces, como lectora, siento que en este tiempo se cambiaría mucho de la novela, pero como consumidora de cine de ciencia ficción, siento que este era un excelente guión, que era un excelente guión y además quedaba para serie, porque es muy largo para 2 horas, pero, pero ya, hasta ahí. Sí, no, no creo que propusiera tanto como de pronto se vende en la contraportada, en la solapa. O sea, no hace tantos cambios para la ciencia ficción. Ni siquiera, ni siquiera termina siendo una buena historia de espías. Porque al final es como si después de una guerra los presidentes de Estados Unidos y Rusia se hubieran reunido a tomar un café y los otros hubieran matado innecesariamente. O sea, ahí faltaron cosas. Yo siento que es porque fue muy ambicioso el escritor. Hay que tener en cuenta que esta es la primera novela de William Gibson. Es decir, él arriesgó todos los elementos que tenía en su cabeza, se la jugó y dijo, los voy a poner todos. Yo no sé si después de esta novela él de verdad estaba pensando escribir otras novelas, pero se siente mucho que en dado caso de que no tuviera esa oportunidad, aquí se le iba a jugar el todo por el todo e iba a poner y puso efectivamente muchos elementos combinados, mezclados dentro de la novela. Creo yo que ese volver, digámoslo, comillas, volver a Tokio, volver a Chiba, pero virtualmente, que es más o menos lo que entiendo que pasa hacia el final. Por eso vuelve a aparecer Linda. Linda, Linda. gracias. Por eso vuelve a aparecer Linda y como que eso, como que entonces me parece que a lo que juega la novela es esa, esa pérdida de los límites entre lo real y lo virtual, en donde efectivamente toda la primera parte de la novela, pues William Gibson se dedicó páginas y páginas a describirnos cómo era, comillas, el mundo real, el mundo de Tokio, el mundo de Chiba, toda esa sociedad, para luego, al final de la novela, volver a insertar ese mundo, pero desde la virtualidad. Claro, Gibson, hijo de su tiempo, él considera que habitar el ciberespacio o la matriz es simplemente una proyección de lo físico en otro medio. Y por eso como todos esos elementos de corporalidad dentro de lo virtual, ¿no? Él se imaginaba como que era simplemente como que yo podía pasar realmente mi cuerpo a otra instancia, que lo podríamos llamar el ciberespacio, y que se podrían experimentar de cierta manera las mismas sensaciones, los mismos elementos sensoriales, pero digamos que de manera digital. Em, y claro, eso termina generando como esa circularidad de la novela, como que empiezo en ese mundo real y vuelvo a terminar allá, pero estoy en otra instancia. Y por eso como que se invierte muchísimo el autor en todas esas descripciones y en todos esos elementos sensoriales que a la larga lo que nos da la sensación es como si yo pudiera directamente coger todas esas descripciones sensoriales y convertirlas en una imagen cinematográfica directa. Creo que ese fue el esfuerzo constante de William Gibson durante toda la novela.
hacernos sentir que podíamos existir en esa otra lugar o entidad llamado el ciberespacio y que sería una suerte de imitación del mundo real. Em, sí creo efectivamente que se puede, o sea, se podría depurar bastante la novela en términos como de ciertos personajes y ciertas situaciones. Creo de nuevo que en, en el sentido de que de lo que venía diciendo, volver a que aparezca otra vez como este elemento físico sexual es de nuevo como ese juego de la circularidad de que se puede también experimentar ese tipo de cosas en ese lugar interno, llamémoslo. Em, y sí estoy muy de acuerdo con Nayarit en que el autor es tramposo. Es tramposo en la manera como va mm, armando esos subcapítulos dentro del capítulo, ¿no? Esos, cuando hace esa división larga y arranca a hablar o pone a hablar a dos personajes como muy naturalmente y más adelante es que nos termina diciendo realmente quiénes están hablando. Eh, no sé si haciendo como intencionalmente ese elemento como de confundirnos en qué mundo estoy, si en el real o en el virtual, pero más allá de eso, eh, lo del manejo de los nombres de los personajes, muchas líneas o párrafos después, era un poco agotador. Porque sí, o sea, era como que ya en un punto ya era, o sea, se volvía demasiado obvio, pero ese obvio molesto como de, ay, sí, no me estás revelando que es fulanita porque en muchos casos o era Linda o era Molly, o estaba hablando con el plano, el flatliner, o estaba hablando con Riviera, o estaba hablando con Trijane, o estaba hablando, pero lo decía párrafos más adelante porque, no sé, porque es una estrategia narrativa que no sé a qué apunta en términos de la literariedad, usar esa estrategia como de más adelante te digo quién es con quién está hablando el personaje. Em, y creo yo, como para cerrar esta parte de mi comentario, que claro, ese elemento Rastafari llega al nivel, o sea, yo no lo busqué, pero estoy seguro que existe, de, ¿cómo se llama eso? De la fórmula química orgánica de este elemento, del N-metilcuatrofenil, o del 1,2,3 tetrahidrodipina. Si lo busco, seguramente existen, porque pues, no sé, eso me hizo recordar así, me trajo a la cabeza mis clases de química orgánica del colegio. Yo me acuerdo jugando con los alcanos y los alquenos y las uniones y todo ese tipo de cosas, que eso me parecía una cosa delirante. Y yo dije, sí, seguramente esas fórmulas químicas de química orgánica existen y que es como de nuevo, como estar eh, reiterando en ese elemento que para él parece que es muy importante, pero luego nos damos cuenta que no es tan importante. Porque de nuevo es querer enmascarar una historia principal que es lo que está haciendo Case y lo que está persiguiendo Case y quienes le están ayudando realmente con esa situación de la inteligencia artificial. Y lo demás es un enorme, gigante decorado con muchas luces y mucho rosado para darle sensación de este es el futuro. Porque digamos que eso se lo abono a William Gibson. En el año 83 todavía tenía esa posibilidad de llegar y decir, venga, yo como me imagino cómo puede ser el futuro en términos no actitudinales, sino de cómo se va a ver el mundo. Yo en reiteradas ocasiones en este club de lectura he insistido
en que hoy en día nos queda muy difícil imaginar eso. ¿De qué color es el futuro? ¿De qué material es el futuro? ¿Qué es lo que va a haber alrededor de nosotros en términos del futuro? Mm, Ni idea. Ya no sé. Hemos dado tantas vueltas con eso que puede ser papel periódico, porque pues ya el plástico pasó de moda. Eh, qué sé yo, no sé. O sea, estamos en un punto de nuestra existencia que cada vez más es más difícil pensar cómo se puede ver, cómo se puede percibir el futuro. Un futuro a, qué sé yo, 30 años. Tampoco nos va muy locos como haciendo proyecciones de 100 y 150 años, no. A 50 años. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a percibir? Porque claro, esos eran también los juegos de la época para cuando publica Gibson esta novela. O sea, él tampoco está pensando en un futuro de 100 años, no, no es tan lejano. Ahora, incluso nosotros tendríamos que hacer ese ejercicio a muy lejos, porque como que la experiencia nos da la sensación de que como ese futuro que se soñó en el siglo XX no ha sucedido, o sea, por ahí a veces de pronto dicen, ah, sí, los japoneses están inventando carros que vuelan, pero todavía ni siquiera los hemos visto. Y que lo único que vuelan son los drones llevando paquetes de Amazon. Y hasta ahí. Eh, entonces, como que uno llega y dice, bueno, imaginarme el futuro me toca echar como por ahí para 100 años en el futuro, pero ¿y eso cómo se va a ver? O sea, ¿el futuro es como el futuro de Blade Runner? ¿O es como el futuro de qué? Es cada vez más difícil. Me parece que es cada vez más difícil. Y bueno, William Gibson hizo una apuesta colorida, tecnológica y rosada. Y él dijo, para mí esto es el futuro y me caso con eso y voy a creer firmemente. Y de nuevo, es una estética que de todas maneras hizo carrera. O sea, pensar en Tron, muy ochentera, pero pensar en la serie animada Cyberpunk Edge Runners sigue teniendo esa estética colorida rosada. Y esto es un producto de hace 2 años. Es una estética que ha hecho carrera y se ha mantenido. Y seguramente, digamos que a mí lo que me da impresión es, pues William Gibson fue el que puso esa moda. Impuso la moda de pensar que el futuro iba a ser tecnológico, iluminado y rosado. Entonces uno dice, bueno, ok, el tipo se le abona ese tipo de cosas que además nos dejó para la posteridad de 30 años de ciencia ficción en términos del cine. Ya lo señalaba Nayarit. Lo que pasa con esta novela con Neuromante es que finalmente nadie la ha adaptado, pero muchos utilizaron sus partes para crear sus propias historias. O sea, como que uno siente efectivamente que, ah, no, esto es de tal película, ah, no, esto es de otra película, ah, esto es de esta película, porque efectivamente lo que termina, lo que brinda esta novela es que puedo, como es tan fragmentada, pues puedo despedazarla y decir, pues me voy a aprovechar lo de la matriz, voy a aprovechar lo de las inteligencias, voy a aprovechar lo de estos poderes económicos y puedo echarle mano a esos elementos, desgajarlos, digamos, de la novela y utilizarlos para contar otra historia. Si efectivamente las hermanas Wachowski le echaron mano a quién sabe cuántas cosas, entre esas esta novela, pero eso sí cogieron de todo lado para llegar y decir, vamos a armar la historia que vamos a contar. María C. Bueno, corto para decir que, bueno, lo que Diego llama el decorado es lo que yo pienso que fue importante en su momento, porque este hombre estaba creando un mundo, pero era difícil, era muy difícil crear un mundo pensando que se podían hacer secciones en el espacio, ¿cierto? Que fue más o menos lo para crear un espacio al cual hubiera que entrar, eh, pues como si tuviera una frontera, ¿sí? Pensemos nomás que creó eso para el uso,
¿sí? De la Tesseract, pero no lo creó para nada más. O sea, no estamos viendo, en lo demás estamos hablando de fronteras terrestres y estamos hablando mucho de, de Rusia y Finlandia, ¿cierto? Porque no se, para mí no, o sea, es una guerra posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y hay como un protagonismo de estos dos sitios que son, y de ahí lo del finlandés, ¿sí? Que son como nombrados muchas veces, todas las, digamos, las armazones y aparatos militares viejos venían de Rusia, ¿sí? No así de Finlandia, que era donde quería ir la gente porque había una posibilidad como de poder ir vivir allí, entiendo que como con mayor libertad. Entonces, pienso yo, él trató de crear como este mundo en el espacio, o esta vida, como quiera llamársele, en el espacio, pero por alguna razón no fue o no pudo ir más allá. Y entonces se ha dedicado a crear es el mundo de los detalles del movimiento de estas inteligencias artificiales, por ejemplo, ¿sí? Eh, porque todo lo que él menciona, bueno, no todo, casi todo lo que él menciona es artificial. O sea, lo que no es artificial es Sion, ¿cierto? Que está vinculado a la tierra, a la comunidad, a la naturaleza, bueno, todo este cuento, pero todo lo demás lo vemos como artificial. Taser Aspel, pues es un mundo hechizo en el espacio, eh, curiosísimo, con cosas traídas desde Europa y la Tierra, ¿cierto? Que no encajaban bien, como nos hizo notar Diego la vez pasada. Es curioso, ¿no? Porque era una familia, empresa poderosísima, ¿sí? Y sin embargo, esto que está hecho allí está creado como de esa manera artificial, o sea, al parecer eso no era tan importante. Y todo era tecnológico, los pisos eran de circuitos, ¿cierto? Todo lo que aparece allí en todas partes eran circuitos, inteligencias artificiales, desde el comienzo, que eso nos lleva al final, no sabemos bien estos personajes qué son y hablan de hombre y de mujer, pero también son hechizos tratando de tener un algo de humanidad. Entonces yo lo que vi fue, o sea, me parece que lo importante que el Señor hizo, de todos modos, fue crear este mundo, que para mí tiene estos elementos. Ese de la vida futura en el espacio, ¿sí? Lo de la guerra, que acaba con todo, porque todos los escenarios que son, excepto como lo dije alguna vez en otra sesión, excepto los hoteles y eso, todos los escenarios son malucos, son basuras, son basuras también espaciales, ácidos, lluvias ácidas, plásticos botados, o sea, todo está contaminado, no se puede vivir sino en esas formas como lo del uso, por ejemplo. Bueno, entonces trató de crear eso, trató de crear, digamos, la parte que deviene de la tierra, ¿sí? Y, y crear, bueno, estos personajes. Pero a mí me parece que aparte de eso, lo otro importante es que él instaló ahí una distopía. Sí, es que, o sea, tiene muchos elementos de formas narrativas, de tal tipo de novela y todo eso que así nos pareció desde el comienzo, pero entonces está la ciencia ficción, la distopía, ¿sí? Es como lo más importante de ese futuro, y es el futuro que identificamos hoy, que no es solamente lo de las inteligencias artificiales, sino lo de las empresas, ¿cierto? El corporativismo por encima, y eso es muy notorio de que haya gobiernos.
al comienzo dice que la CIA y el FBI se están balcanizando y como quien dice, lo que quedaba de lo que controlaban se acabó y lo que está por encima de todo son las corporaciones, ¿sí? Y trata de establecer como este parangón entre eso y lo que quieren hacer en la Tessieraspul, a través también de esta doctrina, o como queramos llamarlo, del rastafarismo. Lo veo de esa manera y creo que lo importante fue la creación de ese mundo que para nosotros es tan intrincado, pero yo creo que cuando ese libro salió gustó mucho. Yo creo que gustó justamente por eso, es que nosotros ya estamos viendo que ese futuro no es así y nos parece, pues a ver, ¿cómo se le ocurría ir a crear eso si es que la vaina no iba por ahí? ¿Sí? Pero yo creo que en su momento eso fue muy importante. Y es más, me quiero leer los otros 2 libros de la trilogía. ¿Cómo era la cosa? Bueno, gracias. Muchas gracias, Merece. Dicen los que saben que Quemando Cromo es como su gran novela, realmente como donde ya hay un William Gibson pulido, digamos, en su narrativa. Y, tienes toda la razón, estoy de acuerdo. El tipo se la jugó el todo por el todo a decir voy a construir un un mundo del futuro. ¿Cómo me imagino el futuro? Corporaciones, el espacio, el ciberespacio eh, y muchos detalles que llenan ese mundo, ¿no? Lo de, lo de la espuma viscoelástica y todo este tipo de cosas es llenar ese mundo de esos pequeños detalles de decir, es que esos son los detalles que determinan ese mundo y lo diferencian del mundo en el que vivimos. De hecho, pensando en lo de las corporaciones, me estaba acordando, pues de todas las, bueno, sí, prácticamente de todas las películas de Aliens, cuya base básicamente es esa. Es una corporación que está interesada en hacer unos experimentos en el espacio con unos seres. Weyland Yutani es la corporación del cine de ciencia ficción. De llegar y decir, sí, es que nosotros somos los que tenemos el dinero para hacer ese tipo de pagar ese tipo de viajes y experimentos y de investigaciones en el espacio, sí, muy lejano además, porque la uno sucede muy lejos. Eh, entonces, claro, crear la idea de que el mundo realmente está manejado es por unas corporaciones es efectivamente lo que tú señalabas, María C. Plantear y dejar establecido que el futuro no va a ser de gobiernos, el futuro no va a ser de países, el futuro va a ser de corporaciones. Por eso, esos personajes viajan de un lugar a otro del mundo como, pues como quien coge un bus y va a otro barrio. Porque siempre era como, no, estoy en Tokio, pero me voy para Estados Unidos y luego termino en Europa y estoy en el sudeste asiático y eso no importa, o sea, ya esas fronteras políticas, geopolíticas ya no importan, porque lo que importa es la relación que tengo con estas nuevas familias, corporaciones que tienen el control, muy a la idea Weyland Yutani, que estaba pensando que, ¿cuál fue esa? Aliens, la 4, la que creo que se llamaba Resurrección. El gran problema que tuvo esa película es que el final era que terminaban en la Tierra. Ripley y la androide que era representada por Winona Ryder. El problema del final de esa película era que volvieran a la Tierra porque era volver a tener que armar toda una configuración como de, bueno, sí, en el espacio quien manda es Weyland Yutani, pero ¿y en la Tierra? Como, ¿qué tipo de tierra me toca cómo configurar para ponerle lógica a todo esto? Entonces, bueno, esa película tuvo muchos problemas, la verdad, pero bueno, ese creo que es el menor de sus problemas. Incluso estaba pensando en Elysium,
en esa idea de que efectivamente estos ricos, poderosos viven allá y viven no como en un mundo, sino como en una corporación. O sea, montan su pequeño lugar autogobernado y hipertecnologizado y que ese es el tipo de narrativa en la ciencia ficción, al menos la audiovisual, que ha mandado en los últimos 30, 35 años. Es pensar efectivamente que se van a perder las fronteras, que son las corporaciones las que van a determinar a la vida humana en muchos de sus sentidos, que va a ser el espacio exterior el lugar donde se van a desarrollar las historias, que la Tierra va a ser simplemente algo casuístico o algo que va a estar supremamente afectado en términos de la naturaleza. Esas son las narrativas que han mandado desde hace, no sé, finales de los 80 hasta hoy, al menos audiovisualmente. Y efectivamente, como lo señalaba María C., pues William Gibson puso una piedra angular en toda esa temática y decir, yo aquí estoy apostándole por un montón de cosas reunidas así como muy a la topa tolondra, pero ahí están. Al menos él dijo, yo los quiero, las quiero poner todas porque todo eso es lo que tengo en mi cabeza de este mundo complejo llamado el futuro. Adrián, lo escuchamos. Hola, buenas noches. Primero, qué pena que no prenda la cámara, pues estoy con la señal de internet regular. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, yo quiero hacer también dejar mi apunte respecto a cómo me pareció la novela, digamos, empezando por lo último que comenta Diego y que comentó Nayarida al principio. Eh, a mí ahorita mientras les prestaba atención, me llamó la atención que el libro, al menos digital, tiene 256 páginas, pero se siente un larguero impresionante. Entonces, creo que tiene, tiene que ver con lo que ustedes mencionan. Definitivamente el autor dijo, tengo estas ideas, las meto todas acá, a ver si alguna pega. Yo me quedé con la sensación que al final, por querer eso, describir los escenarios, por querer explicar, creo que el autor busca muchas veces explicar el funcionamiento de las cosas y por enfocarse tanto en eso, descuidó mucho la historia y los personajes. Entonces, en mi caso, no termina uno enganchándose ni con Case, con Molly un poquito más, pero tampoco del todo. Los personajes malos, pues, son como regulares, como que por ejemplo, el caso de Riviera, que se supone que es un tipo asqueante, malvado, pues no en mi caso no terminé de cogerle, digamos, odio. Entonces son como muchas cositas que quedan faltando para uno como enamorarse de la historia, como para engancharse. Entonces sí me quedo con esa sensación del libro. Eh, ¿Qué más anoté por acá? Sí, digamos, totalmente de acuerdo con lo que han dicho, que el autor o William Gibson toca tantas puntas que al final hubo gente que cogió esas puntas y las pulió y ha hecho maravillas con eso. Entonces, digamos que lo ha comentado María C. Y eso sí también le valoro yo al autor. Y me gusta, digamos, no tengo todavía esa capacidad de pronto de Diego y de Nayarit eh, que han leído más o visto más cosas, entonces tienen la capacidad de relacionar elementos con productos ya hechos de otro estilo, pero sí hay cositas que uno ve, entonces eso, el tema, por ejemplo, de Edge Runners, a mí me gusta mucho esa historia porque se centra en los personajes, en la relación de los personajes, y es una cosa que de pronto aquí William Gibson de pronto lo pensó en algún momento con Linda y Case, con Molly, sí, pero no termina de desarrollar. El personaje de Armitage también queda como medio armado y en un momento lo voto, ya metámonos en otro tema. Mientras que, por ejemplo, en eso, en Edge Runners, los personajes eh, se enamora más uno de ellos, les coge más cariño. Entonces, repito, digamos que le valoro eso al autor, que dejó tema de inteligencia artificial, tema de las modificaciones, tema de qué más tenía yo por aquí escrito. Bueno, varios temas que después otra gente, pues no solo basándose en esto, por supuesto, pero
ayudándose con lo que hizo William Gibson en este libro, cogió esos temas y los pulió. ¿Qué otra cosita? Bueno, no, aquí tengo anotado, pero como que también me enredo. Entonces, al final el libro sí, o sea, me gustó, de pronto pensé que era mucho mejor, pero me gustó porque, bueno, le da la oportunidad a uno de investigar, de tratar de entender, yo creo. Es un libro como para uno ponerse a buscar y leer otras cosas para poder entenderlo y aparecen cosas interesantes. Entonces eso le valoro mucho, pero sí, sí cojea mucho en la historia y en los personajes. Entonces esa es la parte que el libro hace que no sea del todo excelente para mí. Y ya, era eso. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Yo creo que una particularidad que tiene este club de lectura em, es que, como la mayoría de los libros seleccionados, cuando yo los propongo, la inmensa mayoría yo no los he leído. Me la juego, me la juego así, total. Venga a ver qué es lo que hay y miremos a ver por qué hablan de este libro. Claro, uno a veces tiene grandes aciertos o a veces uno va a la fija. La vez que leímos Frankenstein, la sacamos del estadio. La gente estaba enloquecida. Todos flipamos en colores porque ese libro fue una cosa increíble. Cuando leímos a Stanislav Lem la primera vez, con todo y su complejidad, el tipo nos puso a trabajar la mente de una manera increíble. Cuando leímos a Ted Chiang, cuando leímos los cuentos de Philip K. Dick, cuando leímos las crónicas marcianas, eso fue una experiencia de locos. Pero también hay riesgos y digamos que para mí este es el segundo riesgo que voy a apuntar en mi lista. El primero fue esta experiencia de Barranquilla 2154, que de nuevo, una apuesta interesante, pero fue un libro que se quedó a medio camino. Yo siento que esta primera novela de William Gibson pasa un poco lo mismo. Es una apuesta muy interesante, es una propuesta arriesgada, es una propuesta donde trata de completar lo que más puede este mundo, pero se queda en el camino, sobre todo lo que decía Adrián, deja muy huérfanos a los personajes. Personajes que han muchas veces por ahí botados y toca como luego recogerlos, como se acuerda de que había tal personaje que había por ahí que estaba hablando y que hacía ciertas cosas y tocaba como volverlo a traer así jalado, porque pues quedó por ahí de pronto botado en medio de la nada. Entre otras cosas, por ejemplo, lo del suicidio del viejo Ashpool, que luego no, 3J nos termina diciendo, no, es que fui yo que hice, y no como, ¿what? Como, no, es que yo lo modifiqué no sé qué y entonces lo llevé a que se suicidara. Que uno dice, ajá, ok, interesante, pero está en un punto de la novela además donde como que eso ya es intrascendente, además el viejo ya está muerto. Entonces, pues ¿qué? O sea, que me cuentes ahorita que fuiste tú realmente la que modificó algo para que él se suicidara, es como, me entero en términos de la información, pero eso no está afectando en ningún sentido a la trama principal de la historia. Entonces es como, ok, check, ya sé cómo, por qué fue que se suicidó. Lo de la tal palabra se volvió un misterio irresoluble de que finalmente nunca supimos cuál era la tal palabra esta que yo dije, eso es como un MacGuffin, ¿no? Entonces voy a guardar el objeto supremamente importante para la historia y nunca te voy a revelar cuál es el objeto. Pulp Fiction y el maletín es la misma vaina. Entonces, no, la palabra. ¿Cuál era la palabra? No, no te la voy a revelar. Y es como, como está bien. Igual pasa todo, ¿no? O sea, finalmente, porque además, con palabra o sin palabra, termina sucediendo que parece ser que estas dos inteligencias se terminan fusionando y, ajá. Entonces, como que uno dice,
y la importancia de la palabra, porque la palabra, recuerden, era algo supremamente importante, qué sé yo, 8 capítulos por lo menos, nos estuvieron recordando lo de la palabra para que luego no tenga sentido, para que luego se pierda importancia narrativa. Es como, no me abandones de esa manera, William. No me dejes, no me hagas esto porque pues uno se termina desenganchando en esos elementos de la historia. Esos son los elementos fundamentales. Claro, es muy importante el decorado. Claro, yo lo llamo decorado no necesariamente de una manera despectiva, sino necesito darle forma a este mundo porque si no, pues pareciera que todos flotan en la nada, pero descuido demasiado esos elementos narrativos fundamentales para mantener la trama, para que yo pueda establecer un hilo narrativo, que pueda perseguir a unos personajes en su viaje, en su historia y en su transformación. Esas cosas se volvieron muy complicadas hacia el final de la novela. O sea, al final como que todo era un caos allá dentro de ese ciberespacio y pasan muchas cosas que además están pasando adentro y afuera, porque entonces mientras que está sucediendo lo de Neuromante, está lo del viaje este y el uso y bueno, esta cosa que además yo nunca me pude hacer una imagen clara de qué estaba pasando. Sí, hay una nave, hay dos naves, cuántas naves, no sé cuántas naves, todo flota, todo se cae, todo sube, todo baja. Y yo decía, no, Dios mío, esto es demasiado para mí. eh, no sé, entonces, a mí eso en general me afectó durante toda la novela. No me permitió concentrarme en, en poder seguir la trama. Veía las partes, veía como los elementos dispersos durante toda la novela, pero nunca pude concentrarme en, bueno, esta es la historia central de la novela. Me costó muchísimo. De nuevo, es gracias a estos encuentros donde pude hacer la unión de las piezas, dado lo que también ustedes han comentado de la novela. Y sí, pues fue un riesgo que dijimos, bueno, está bien, está bien. Yo le doy un 7. No es Frankenstein, definitivamente, que además, hago un paréntesis rápido, que alguien decía hace poco, oiga, no, pero es que Mary Shelley escribió esa cosa a los 18 años. Y me dice, pucha, es que, güey, madre, eso es mucho talento, pero bueno, cierro paréntesis. Eh, es un 7 sólido por la apuesta que hizo William Gibson con su primera novela publicada, María C. Bueno, yo no sé, es que yo desde que entendí cuando volví a releer por allá el capítulo quinto en el que explicaba que eran pues la mayoría de estos personajes, en el capítulo 10 vuelve y retoma y nos vuelve a explicar las personalidades ROM y todo esto, pues yo pensé que no, los personajes no eran como lo central y que no iban a, o sea, que no era tan importante ir detrás de un personaje porque es que son personajes que van a permanecer en el tiempo, pero que se van a estar transformando, que pueden no tener una personalidad como nosotros lo queremos, ¿sí? Que es lo que estamos acostumbrados y esto yo creo que el Señor, eso no fue tan casual. Yo creo que tiene que ver con esa definición que Él hace de todas estas inteligencias artificiales y personajes que no son humanos o tan humanos y que para existir y obrar necesitan una carcasa como Case o una personalidad o algo así, pero eso no es algo que permanece. Nosotros durante buen tiempo estuvimos en la sesión, no la anterior, sino la anterior a la anterior, como que, cuál es el cuento de Wintermute, de Armitage, de todo esto, es porque no hay nada permanente ahí y cada vez nos lo dice más.
Para mí los únicos personajes que tienen como una personalidad humana y real son los de Sion, que tienen un cuento, ¿cierto? Que tienen como un algo hacia dónde ir. Los otros no, porque es que esto funciona es al mejor postor. Fíjense lo que pasa al final con Dixie. Volvió a aparecer McCoy Powley o Poley, ¿sí? Y ya, venga para acá. O sea, porque son inteligencias que se van refinando a sí mismas, ¿sí? Y que van sirviendo para un algo. Entonces, no sé, para mí esa indefinición, por llamarlo de alguna manera, de los personajes, pensé yo que tenía que ver con el mismo tema, con que en este momento esto es así, o sea, este personaje sirve para esto, pero posteriormente, cuando, cuando esté involucrado con otro poder o algo así, o con lo que sea que lo contrate, porque eso no lo sabemos muy bien. O sea, ¿quién más puede contratar? Las organizaciones, las mismas inteligencias, eh, le van a pagar a Case, pero también le van a pagar a los sionitas. Entonces, yo no sé, para mí eran desdibujados porque esa era como la lógica. Yo no sé, yo lo tomé así, entonces ahora, bueno, claro, ustedes lo toman como el personaje central de una novela, digamos, lo típico, lo tradicional, lo que sea. Y por otro lado, yo no sé si esa narración fragmentada la tenemos mucho hoy. Y yo creo que ese señor hizo esto cuando eso no era lo usual, cuando todavía estábamos haciendo bastantes cosas que aunque fueran de ciencia ficción u otros mundos, eran bastante lineales o tendían a serlo. Y entonces uno busca pues como esa trama que me lleva y nos perdemos ahí. O sea, sí, es una lectura compleja. Genial. Gracias. Gracias, María C. De hecho, hablando en el tema de la fragmentación narrativa, cuando leímos Kentucky's de Samantha Schweblin, encontramos efectivamente la versión 2000 de la fragmentación narrativa, pero con todo y lo fragmentada que es esa novela, es más fácil poder seguir la línea narrativa de, esos eran básicamente como 6 o 7 historias que estaban sucediendo continuas en la misma. Claro, estoy de acuerdo en que él, William Gibson, puso la primera piedra de muchas cosas, de la construcción del universo, de ese funcionamiento, de esa lógica, de, en términos formales de la novela, esa, esa fragmentación narrativa, que yo diría que precisamente eso de no hablar de quién está hablando en la novela, sino hasta más adelante, encajaría dentro de esa idea de fragmentación, porque es como eso que señalaba María C, esa indeterminación de los personajes, como que podría ser una o podría ser la otra, como que a la larga eso tampoco importaba. Eh, él, William Gibson, eh, seguramente fue adelantado en su tiempo, en su propuesta. Seguramente en su momento esta novela tuvo que haber impactado a la gente de una manera así como estoy leyendo algo que no me lo hubiera imaginado. Porque incluso si uno hace un poco la comparación, digamos, me voy a atrever a hacer esa comparación rápida, con por ejemplo Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas es de los años 50, pero esa ciencia ficción es mucho más, no sé, cotidiana, llamémosla. O sea, como que Bradbury, por ejemplo, no arriesga en eso. No arriesga en cómo será una civilización en Marte. Llega y dice, ah, no, pues es como si fuera en la Tierra porque simplemente los imitan. Y resuelve el problema así, sencillo.
él no se pone a imaginarse cosas locas. Yo creo que de los primeros que en este club de lectura encontramos de gente que arriesgaba muchísimo a imaginarse cómo podía ser un mundo diferente, Philip K. Dick, eh, Ted Chiang, Stanislav Lem y el mismo Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Yo creo que ellos se la jugaron muchísimo. Octavia Butler, por ejemplo, Octavia no Butler, sé. me parece, sí, ella también arriesga bastante, aunque parte de una cotidianidad y ella como que la complejiza también. Me parece que ella también. Bueno, a final de año estaremos volviendo a Octavia Butler aquí en el Club de Lectura para corroborar ese tipo de cosas. Eh, hay autores que se la han jugado. Yo pondría efectivamente dentro de esa lista a William Gibson. Es un tipo que se la jugó, que tomó unos riesgos que yo creería que eh, muy seguramente en sus novelas posteriores eso lo habrá pulido, eh, quedará luego para, no sé, lecturas personales o yo no sé si en un par de años volvamos y miremos, por ejemplo, la de Quemando Cromo, no sé. Pero en general es decir que incluso en esas novelas en donde hemos encontrado como tantas dificultades, nos deja y nos queda como unas miradas diferentes también de cómo contar historias de ciencia ficción, que de nuevo, tiene su complejidad porque le toca a uno, o al menos al autor, le toca crear a veces el mundo desde cero. Hay unos que se la juegan mucho más a un mundo establecido y simplemente lo voy modificando en función de las necesidades ciencia ficcionales. Pero hay otros que llegan y dicen, acordémonos de Philip K. Dick y recuerden que él hacía literalmente autopistas espaciales, o sea, con carriles y pavimentadas. Así se imaginaba el tipo cuando él decía una autopista espacial es literalmente una autopista. Tran. Y uno decía, como no, no seas loco, Philip K. Dick, estás muy drogado. Eh, eran eran los juegos, eran los riesgos que ellos tomaban a la hora de ir construyendo estos universos. Todo eso me parece que nos deja finalmente una lección como de, antes de todas esas narrativas, sobre todo audiovisuales que ya tenemos acumuladas, que además muchas están mucho mejor construidas o pulidas o estructuradas, hubo alguien que se la estaba jugando mucho, que decía como, hombre, pues yo me imagino que las cosas más o menos deben ser así. Me pongo unas cosas en la cabeza, me conecto con un teclado, como que ese teclado también entra conmigo a ese mundo y sigo tecleando y el mundo de adentro parece un mundo físico, pero no es físico y entonces hay unas reglas que parecen que son reglas, pero no son reglas y entonces hay una inteligencia artificial que se corporiza para hablar conmigo porque no puede ser necesariamente una voz, sino que tiene que haber algo enfrente mío, pero además eso es una estrategia para manipularme también de alguna manera, porque entonces si se convierte en fulanito o en sutanito o en perencejo, pues yo termino actuando en función de esa persona. Ok, ¿no? Y es interesante ese tipo de cosas de esta novela, pero sí creo que tocaba ajustarle varios detalles en términos formales a la novela, que ahí es donde creo yo es donde más patina William Gibson. Pero de nuevo, hay que entenderlo, es su primera novela. O sea, es decir, ¿cuántas primeras novelas han sido la mejor novela? Por eso puse ahorita el caso de Mary Shelley, porque son muy pocos los autores que su primera obra termina siendo una cosa que de verdad la rompe totalmente y que transforma a la literatura en general. Son muy pocos, son muy pocos. Entonces, pues acá esta propuesta que me pareció
muy interesante, muy divertida dentro de todo. Con toda la complejidad, estuvo muy interesante en términos como de las referencias, de los nombres, de la manera como iba construyendo estos mundos, de cómo se imaginaba pues ese viaje espacial a este lugar y cómo ese lugar funcionaba, ¿cierto? Es decir, uno se puede montar en ese viaje y en esos viajes que hacía Case por el mundo con tanta facilidad, que a veces me daba como envidia. Decir como yo quisiera moverme por el planeta tan fácil como lo hace Case en cada uno de sus viajes. Em, y de cierta manera, pues lo reitero nuevamente, pues es una novela que dejó puestos una serie de paradigmas que luego otros autores o el mismo cine, pues terminó aprovechando y desarrollando y ampliando esas propuestas que dejó sembradas, al menos en esta novela, William Gibson y su Neuromante. Muy bien, damas y caballeros. Algo que se nos haya quedado en el tintero. Pues yo pienso que hay muchos elementos, pero el asunto, como lo estábamos hablando, es que es eso, son elementos, ¿cierto? Son cosas sueltas que digamos que ya el comentario pues no va a aportar, porque qué tan importante pudo ser esto o lo otro para la trama, aunque haya tenido bastante espacio en la narración, en la novela, pues. Entonces sí, yo creo que lo principal, pues entre la dificultad que tuvimos para leerla, lo principal está dicho y me encanta que la hayamos leído en club de lectura, porque como ya lo hemos estado diciendo, esto no es como para estar uno solito allá dándole, o sea, esto es como cuando uno tiene que hacer un ensayo o algo así, o sea, el montón de papeles y de pantallas y de todo eso, no, fácil no. Gracias. Gracias, Merce. Sí, creo que de nuevo ese es como el objetivo finalmente de este espacio, ¿no? Que bien sea cierto tipo de lecturas que pueden fluir mucho o cierto tipo de lecturas que pueden ser de cierta manera complejas, a la hora de socializar la experiencia lectora, logramos articular mucho mejor las novelas con nuestras lecturas. Lo digo a título personal. Yo esta novela no me la hubiera leído solo. Yo la hubiera abandonado antes de la mitad. La hubiera dejado, hubiera hecho, me cansé, no estoy entendiendo un carajo y la dejo, la abandono. Pero dije, hace parte del club de lectura, voy a hacer el deber, voy a continuar, me está costando, sigo subrayando cosas que no sé qué son, estoy tratando de organizar la historia y me cuesta. Y bueno, finalmente llegar a este punto para mí también es satisfactorio porque en ya de términos generales y globales entiendo la intención y la búsqueda del autor en esta novela, gracias a, a la charla y a los comentarios que todas y todos hemos generado en este espacio. Entonces, creo que ese es el espíritu finalmente de este club de lectura en particular. Andrea nos dice recomendar la serie Periferia. ¿En qué plataforma está, Andrea? Solo para chismosear porque finalmente yo pues tendré que buscarla en... Ah, bueno, HBO. Es más fácil llegar allá porque hay quienes prestan esas cuentas. Bueno, Periferia. Me suena, pero ahorita no la recuerdo, no sé cuál es. Bueno, la la buscaré y la miraré. Periferia. Bueno, yo a principio de año también les había dicho como que iba a intentar volver, o más bien continuar como con el ejercicio audiovisual. Me ha costado un poco por los tiempos,
también estaba pensando como qué tipo de contenidos para estos espacios. Voy a mirar si para esta segunda mitad del año hacemos por ahí un par de encuentros de nuevo de fin de semana, muy de relajados, y nos vemos algo y comentamos algo audiovisual, porque me parece que también hace parte como de este ejercicio y como de alimentarnos y como de pues pasarla bueno, porque finalmente yo pienso que hacer este tipo de lecturas, por lo menos, es por el goce de de la escritura, de la lectura. O en Prime, ok, vale. Bueno, si está en Prime ya es más complicado y me toca empezar a buscar en los espacios no convencionales. Pero bueno, haré la búsqueda de periferia. Entonces, damas y caballeros, hasta aquí, Neuromante de William Gibson. Toda una experiencia, hay que decirlo. Toda una experiencia lectora. eh, Entendemos por qué es importante, porque pues ya hablamos de la influencia de esta novela en un montón de narrativas. Em, el siguiente, el siguiente ciclo es todavía más loco, porque vamos a leer y ella creo que es una argentina, ¿no? Diamela El Tit, una autora que no está dedicada de manera exclusiva a la ciencia ficción, un poco como cuando pasamos con Samantha Schweblin, pero tiene ahí una novela eh, donde ella dice, pues voy a experimentar un poco cómo me va en el género de la ciencia ficción, que además ya ni me acuerdo cómo se llama. Creo que ni siquiera lo tengo por aquí a la mano. ¿Cómo se llama esa novela de Diamela? ¿Fuerzas especiales? Fuerzas Especiales. Muchas gracias, Nayarit. Ese es nuestra siguiente libro, nuestra siguiente novela. Como siempre, yo les estaré compartiendo enlaces y la promo para que inviten personas, para que se animen, para que se unan a esta charla, a esta lectura. Ya les estaré también compartiendo las fechas de encuentro próximamente. Me toca ahí cuadrar un poquito la agenda, pero igual nos estaremos viendo pronto para continuar con este club de lectura